Les decía que en el bloque anterior que íbamos a hablar de todo lo que pasó en la cumbre del Mercosur en Paraguay. Tenemos aquí en vivo a Anastasia Barceló. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, a quien recibimos en el living. Primero que nada, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes, Alejo, Magdalena, por la invitación. Un placer Por favor. recibirte. Un placer. ¿Por dónde arrancar? ¿No? Porque pasó bastante en la cumbre de Mercosur en la jornada de hoy. También hubo actividad en la jornada de ayer. Pero te quería arrancar, bueno, hablando de esta situación particular con Javier Milei, que es el gran ausente de esta cumbre del Mercosur, antes de entrar en cada uno de los discursos y ver qué es lo que pasa respecto al resto del mundo. ¿Sorprende la postura de Javier Milei en esta ocasión? Y a mí personalmente a esta altura, después de lo que sucedió en estos meses, después de su asunción, no, porque ella venía anunciando de que no confía en el Mercosur como una plataforma de integración o de promoción hacia el mundo para Argentina. Sí. Y bueno, los días previos tuvo varios encuentros complejos, por decirlo así, o tensiones con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Sí. Y bueno, esto generó hasta la posibilidad de la ruptura de un acuerdo automotriz, que es un acuerdo muy importante entre Brasil y Argentina, que se gesta junto al Mercosur en los años 90, y esto de alguna manera prendió las alarmas en varios sectores productivos y económicos de la región. Entonces a mí no me sorprendió la no participación. Ahora bien, creo que es grave porque es el presidente de uno de los países socios del bloque y además de Argentina, que tiene una relevancia muy especial. Anastasia, pensando un poco en la gente, ¿no? Porque Ale decía, pasó de todo desde la dialéctica en realidad, pero Sí. cada vez que hay una cumbre del Mercosur, Ah, da la claro. sensación y a la gente de a Tal pie cual. que no pasa nada, que el Mercosur sigue estando igual, que no avanzamos en las cosas que Uruguay pretende, que Uruguay en su momento cuando llegó al gobierno la coalición, Luis Lacalle Pou, pretendió patear el tablero, pero ese tablero como que medio que no se movió. ¿Realmente pasan cosas? Pensando en Doña María que nos está mirando. Creo que uno de los grandes desafíos, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos en Uruguay, en la región y en muchos países, es lograr que los ciudadanos de a pie, las ciudadanas, logren entender cómo la política exterior impacta en sus vidas cotidianas. Y esto creo que es la tarea más compleja de cualquier gobernante, persona que se dedica a analizar estos temas, pero sin dudas ocurren cosas que impactan después en la vida, digamos, de la ciudadanía, más en términos generales. Lo que señalaba anteriormente sobre el acuerdo automotriz que está puesto en cuestión, es un asunto muy concreto que afecta a las economías del bloque y por lo tanto a las personas, temas vinculados a la libre circulación o no. Hay temas educativos, muchos asuntos más ciudadanos, por decirlo así, dentro del bloque, que uno los da ya por naturalizados, pero que forman parte de acuerdos y de diálogos políticos previos dentro de lo que es el Mercosur o la región. Desde el punto de vista discursivo y de los discursos que han realizado los presidentes en las últimas cumbres, creo, capaz que estoy equivocado, pero una de las diferencias que se ha marcado con cumbres anteriores es la postura de Argentina, que estuvo a través de Diana Mondino, la canciller de ese país, con una postura bastante similar, por lo menos a nivel discursivo, de la de Uruguay, que cambió un poco lo que eran los discursos de Alberto Fernández en las cumbres anteriores. Sí, vemos realmente un giro en la política exterior de Argentina y dentro de lo que es ese giro, el cambio con relación al Mercosur. Como tú decías, la canciller Mondino propone una modernización, una flexibilización del bloque y ahí tiende a coincidir con algunas posturas, sobre todo de Uruguay hacia el interior. Después podemos ver si esas posturas son viables, si no, cuáles son las posibilidades o las chances a futuro que tienen en concretarse, es decir, cuáles son los compromisos que los países asumieron a la hora de firmar el Tratado de Asunción y los demás acuerdos que fueron concretándose posteriormente a lo largo de los 33 años de historia del bloque. Es decir, desde el punto de vista retórico, parece que ahora Argentina coincide con el Uruguay, Sí. como coincidió el gobierno de Jair Bolsonaro en su momento. Ahora bien, recordemos qué fue lo que sucedió
durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Muchas de esas demandas no se vieron concretadas, sino que se llevaron a cabo algunas cuestiones que acabaron por perjudicar al Uruguay o por ralentizar algunas negociaciones. Sí, y con Lula se avanzó bastante a nivel de negociaciones, algo que destacaba el propio presidente de la República. Sí, el hecho de que el presidente de la República haya destacado esos avances junto al gobierno de Lula da Silva en Brasil me parece realmente importante, porque no podemos olvidar que el gobierno uruguayo en algunos momentos llegó a pronunciarse favorable a una reelección de Jair Bolsonaro, diciendo que esa reelección favorecería al Uruguay. Lo que estamos viendo en términos más concretos es que la alianza con Brasil, tanto en vínculos bilaterales como dentro del bloque, ha tenido resultados bastante buenos, positivos para el Uruguay, que el propio presidente de la República denunció en esta cumbre, en su discurso. Uno piensa, bueno, ¿qué es hoy el Mercosur, no? ¿Qué nos aporta el Mercosur a nosotros, a nuestros socios? Porque es un bloque donde no hay libre circulación de mercaderías, o de algunas, donde no hay libre circulación de personas tampoco, donde no se ha llegado a una integración al máximo nivel como se pretendía. Llevamos 33 años, como decías vos. ¿Qué es el Mercosur hoy? ¿Qué nos da el Mercosur? Bien, el objetivo inicial del Mercosur era llegar a ser una unión aduanera, un mercado común, el objetivo principal. No se llegó. En la actualidad es una unión aduanera muy imperfecta, con muchas perforaciones y con acuerdos a nivel bloque, digamos, con otras regiones del mundo, algunos que se concretan, otros que tampoco se llegan a concretar. Durante una década, durante los años 2000, lo que se buscó desde los gobiernos que forman parte de Mercosur fue ampliar esas áreas de cooperación y de integración. En algunas tal vez se tuvo más éxitos y en otras menos. El propio canciller Omar Paganini en la jornada de ayer dijo, bueno, no llegamos a hacer una zona de libre comercio completa, y esto es una crítica que me parece de recibo, me parece válida, sobre todo para poder mejorar hacia el futuro próximo estos asuntos. ¿Pero es viable llegar a hacer esa zona de libre comercio y de tránsito de personas? ¿Y por qué no lo somos, en realidad? Y bueno, también el canciller Paganini destaca la importancia, por ejemplo, del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que ha sido una fuente de financiamiento importante para obras de infraestructura, de energía en Uruguay. Es decir, si bien el Mercosur es y ha sido objeto de críticas a lo largo de su historia, y muchas las comparto, otras no, creo que también es importante ver algunos aspectos o variables que han incidido positivamente para el desarrollo del Uruguay, para la disminución de las asimetrías de los dos grandes socios como Brasil y Argentina con relación a Uruguay y Paraguay. Es decir, no todo es negativo, existen acuerdos educativos para la reválida de títulos, por ejemplo. Claro. Es decir, hay una gama de cuestiones que son importantes y que creo que debemos apostar como una agenda positiva hacia el futuro. ¿Es la apertura comercial tal vez el aspecto más sensible o más delicado? Hay muchos intereses con relación al tema de la apertura comercial. Cuando se negoció el Mercosur a lo largo de estos años, de estas décadas, fueron dejados de lado de esa liberalización comercial dos rubros, y uno de ellos fue el rubro automotriz. Ese es un mercado muy regulado por dos motivos. Porque en esos años Brasil y Argentina eran los principales productores de automóviles en la región, y bueno, a la vez porque se quería de alguna manera disminuir esa asimetría del mercado argentino con relación al mercado y a la producción brasileña, más allá de que digamos que las empresas que están instaladas en territorio argentino como brasilero a veces son las mismas. Lo que hace el acuerdo, que es muy importante, es regular quién produce qué partes de los automóviles, las autopartes, cuál es el rol en esa cadena regional de producción. Ese es un ejemplo virtuoso para regular un mercado y generar una cadena de valor regional
favorable. Claro. En este caso involucrando a Brasil y Argentina, que es lo que en la actualidad está en riesgo, justamente por cuestionamientos y diferencias políticas entre los dos grandes socios. Sí, políticas, pero también son dos de los países más proteccionistas del mundo, ¿no? O por lo menos de la región. Es como difícil pensar, más allá de sea quien sea que esté en el gobierno, que eso puede cambiar, porque tiene que ver con su impronta de país. Bien, si bien son países proteccionistas, porque son países en desarrollo, que tienen una industria en desarrollo, a la vez es importante señalar que, por ejemplo, el Uruguay exporta muchísimo más productos con valor agregado hacia la ciudad de San Pablo, por ejemplo, hacia Brasil, hacia Argentina, que hacia el resto del mundo, que nuestras exportaciones son básicamente materias primas, commodities, con mucho menos valor agregado, donde existe también en el Uruguay, como sabemos, una concentración de ese tipo de producción. Se ven beneficiadas más de 514 empresas. Esto está incluso escrito en un informe de la Unión de Exportadores del Uruguay, es decir, el Mercosur es importante en ese sentido y genera también muchos puestos de trabajo en lo que es la industria uruguaya, que como les digo, va principalmente hacia el Mercosur. Ese es nuestro principal mercado en estos productos. Ahora bien, ¿ha disminuido ese mercado intrabloque? Ha disminuido, hay que reconocerlo. Tuvimos un momento como un boom, digamos, a inicios de los 2000, a los 90, cuando se inicia el bloque también, el comercio intrabloque aumentó y ahora está, digamos, en descenso y en caída. Pero creo que es un dato también favorable para pensarnos a futuro. ¿Hay que extrapolar al bloque de lo que pasa en el mundo o lo que pasa en el bloque también responde a lo que está pasando en el mundo? Más proteccionismo, más multilateralismo, los bloques europeos se cierran también. O sea, este descenso de lo que está pasando a nivel del Mercosur, ¿responde a lo que pasa a nivel internacional también o es una particularidad de la región? ¿Digo? Bueno, creo que la región está en el mundo y forma parte de un sistema internacional que tiene determinadas dinámicas y que absorbe muchísimo, ¿no?, de esas dinámicas, justamente porque formamos parte de grandes organizaciones, forums internacionales que de alguna manera condicionan, por ejemplo, ese mercado que no es tan libre, ¿no? La propia Organización Mundial del Comercio regula a las relaciones comerciales, a lo que llamamos libre comercio, que paradojalmente no es tan libre como pensamos. Entonces, nos vemos muy impactados por esas dinámicas, sin dudas, pero a la vez tenemos dinámicas propias e historias muy singulares en la región que explican otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, los conflictos políticos no se deben solamente a lo que sucede en el mundo, sino a lo que pasa internamente en nuestros países. Bien, quiero antes de darte paso también para que nos cuentes de tu libro, ¿qué pasa con Uruguay y Argentina específicamente? Porque uno analiza de manera liviana y bueno, parece que la llegada de Milei nos beneficia por el dragado de los 14 metros, los comercios de frontera empiezan, ¿no?, a levantar un poco la mirada, pero tenemos dos presidentes que aún no se han juntado, donde la calle Pou en ciertas apariciones públicas ha enfrentado de alguna manera el discurso de Milei, donde todavía Milei no ha tenido la deferencia de juntarse con el presidente uruguayo en una cierta señal política, si bien recuerdo que el canciller estuvo hace un tiempo aquí en otro programa del canal y decía que todo el tiempo hay comunicación entre un gobierno y el otro, pero bueno, es una señal política de alguna manera. ¿Cómo ves vos las relaciones entre los países? Bueno, sin duda es una señal política diplomática importante que Uruguay, nuestro jefe de Estado y jefe de Estado de Argentina no se hayan reunido. Esto denota una cierta relación, podríamos decir, un poco degradada. Lo mismo sucede con Brasil y esto se debe fundamentalmente a la poca centralidad que tiene la región para Argentina, ¿no? Esto es lo que hablábamos al inicio, no es una sorpresa de que el Mercosur no ocupe los lugares más prioritarios de la política exterior de Argentina. Históricamente, cuando asume un presidente en Argentina, el primer destino es Brasil, ¿no? Es un fenómeno histórico, es
qué Sí, sé es yo, como un su de- un vecino hecho más grande, diplomático. Es su digamos. vecino más grande y siempre sucede de esa manera. En este caso no ocurrió así. Sin embargo, y también es importante señalar, a lo largo de las últimas décadas, más allá de algunos logros puntuales, han habido, digamos, mucha retórica integracionista, sin que se llegara a concretar algunas de esas cosas que fueron planteadas desde una retórica de patria grande, que es válida y que es importante, ¿no?, para nuestros valores en América Latina, pero creo que si esa retórica no tiene un fundamento más concreto, material, Sí, no solo emocional. incluso ideacional, que esas ideas se expresen de manera concreta con relación a la ciudadanía, Sí. por ejemplo, no tiene tanto sentido esa retórica per se, ¿no? Sí. Hoy hablaba el presidente en su discurso, hablaba de que las ideologías estaban como atentando contra ese comercio y por otra parte destacaba como algo positivo las relaciones bilaterales que tenía Uruguay con Brasil y con Argentina, que habían avanzado, pero parecería ser que el problema es cuando se quiere negociar como en bloque. ¿Coincidís con eso? ¿O en bloque también se puede avanzar teniendo en cuenta que las imágenes y las pruebas explícitas al respecto es que no? Bien, por ejemplo, con la negociación con la Unión Europea, en la actualidad, quienes están de alguna manera trabando esta negociación y quien propone revisar todo el Sí. acuerdo Es Francia. es Francia, es la Unión Europea, no es responsabilidad del Mercosur. El Mercosur ha avanzado en otras negociaciones. Es decir, hay que relativizar algunas afirmaciones. Otra es la de la ideología. La ideología siempre está, ¿no? Es un lente por el cual vemos el mundo y se expresa incluso en quienes dicen que no tienen ideología. Creo que eso es así. Bien. Tenemos un libro arriba de la mesa cuyo título es José Mujica, Otros Mundos Posibles, presentado por la entrevistada que tenemos aquí presente, pero también con otros colegas. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo sale? Bueno, este libro es coordinado por el profesor Gerardo Caetano, con un grupo de investigadores que son, bueno, mis colegas, Diego Hernández Nilsson, Camilo López Burián, Sí. y Pablo Álvarez. También participa como colaborador Álvaro Padrón. Y bueno, la idea surge a partir de constatar de que José Mujica es una figura internacional con muchísima proyección, es la figura más importante de lo que nosotros llamamos el soft power nacional. ¿Qué es el soft power? Soft power es la capacidad que tiene un país pequeño, Ajá. un estado pequeño, en proyectarse en el mundo y en incidir en las decisiones que se toman a nivel De generar internacional. líderes de impacto internacional, digamos. Exactamente. Creo que, por ejemplo, a Mujica lo podemos medir internamente junto a otros líderes como Sanguinetti, Sí. expresidentes, como fue Tabaré, o Lacalle actualmente Herrera. Lacalle Herrera, bueno, el presidente actual Lacalle Pou, pero sí observamos hacia lo que es el mundo, el sistema internacional, vemos que José Mujica tiene una relevancia muy especial. El libro reúne capítulos que son de carácter estrictamente teórico, conceptual, histórico, pero a la vez también trae testimonios de figuras internacionales que lo conocen al expresidente, que han tenido experiencias bastante peculiares junto a él o anécdotas que están retratadas en este libro. También trae trechos de una entrevista bastante larga, varias entrevistas, mejor dicho, muchas horas de entrevistas con Mujica en su chacra, así que aprovecho a agradecerle también a Lucía y a Pepe por la oportunidad. Y trae discursos y fragmentos de discursos muy relevantes en el transcurso de su vida política. ¿Es todo con una mirada internacional? Es toda una mirada internacional. Bien. El objeto de estudio principal de este libro es la mirada y la praxis internacional de José Mujica. Perfecto. Eh, La encuentran en librerías, en todas las librerías. Eso te iba a Ayer preguntar. le comentaba que fui al cine Alfa y Beta, que tiene así Es una verdad. preciosa librería, y estaba a exposición radiante el libro. Bien exposición. Vamos por la tercera edición, así que bueno, los invito a todos a leerlo y a Buenísimo. disfrutarlo. Nastasia, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer y esperemos, bueno, en otras cumbres del Mercosur volver a charlar un poco de este tema. Muchas Bueno, gracias. cómo no, muchas gracias a ustedes. Un gusto.